consultora de Simago, y bueno, vamos a tener una charla focalizada específicamente en el área de ciencias sociales, que es, bueno, motivo de análisis, motivo de mucha especulación, puesto que hay muchos investigadores que dicen, no, es complicado, incluso las autoridades, ¿no? Hablan sobre las publicaciones de ciencias sociales, y bueno, Elena tiene toda la autoridad para poder disertar y explicar en qué consiste esto. Bienvenida, Elena, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Klinge. Quiero aprovechar para agradecer a la Universidad Católica de Santa María por la oportunidad de participar con todos vosotros, y en concreto y en particular a Klinge, que como ha dicho ya nos une una relación desde hace un tiempo y pensó en mí para que os hablara del asunto de las ciencias sociales, que siempre genera tanta controversia. Sin más introducción, me gustaría pasar a que viéramos cuál es la estructura de la presentación que vamos a hacer hoy, y vamos a hacer un breve repaso y rápido, pero que nos tiene que servir a todos para que establezcamos cuál es el punto de partida que yo propongo y hacia dónde queremos ir, y cuáles son las premisas básicas que tiene todo este camino. En primer lugar, vamos a ver a qué le llamamos conocimiento científico, que se diferencia de otros tipos de conocimiento que están implícitos en el saber humano, qué es la comunicación científica, cómo se publica esta ciencia que se ha ido generando, cuáles son los indicadores y las herramientas que existen, por lo menos las que ha desarrollado Simago y que sirven para evaluar la ciencia. Finalmente, cómo se difunde el conocimiento publicado, que como veis está más adelante de la publicación. Lo importante es la publicación científica y las conclusiones. Quisiera que pusierais énfasis que en los 5 puntos que acabo de nombrar y que os estoy mostrando en la presentación, el artículo científico o científica o en la ciencia aparecen todas. Entonces, esto es para englobar desde el principio que estamos hablando de qué es lo que pasa en ciencia cuando se investiga y se publica. No estamos hablando de otro tipo de actividades que tienen en cuenta los investigadores o los profesores de universidad, que son interesantes, que son necesarias, pero no son de las que vamos a hablar ahora. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico se caracteriza de otros tipos de conocimiento debido a que es general, es decir, que debe tener un componente universal que no lo dan los resultados, ni tiene por qué darlo los datos, pero que sí lo dan los métodos. Los métodos deben ser universales. Es verificable, es decir, otro investigador que tenga las mismas características y el mismo perfil que yo, por ejemplo, me voy a poner como ejemplo, tiene que ser capaz de replicar con la información que yo doy en los artículos científicos la investigación que estoy haciendo. Debe ser un conocimiento predictivo, debe servir para que seamos capaces de anticipar ciertas acciones. Debe ser útil. Nosotros somos científicos sociales y, por tanto, estamos casi en la obligación de desarrollar proyectos de investigación que tengan una utilidad para la sociedad. Si no es útil, pues no es conocimiento científico, es otro tipo de conocimiento. Debe ser sistemático. Acordaos, y entiendo que todos o la mayoría sois estudiantes me imagino que de posgrado o estáis acabando vuestras licenciaturas, y ya tenéis cierto conocimiento de cómo es un artículo científico, que tiene un esquema, introducción, metodología, resultados y conclusiones, y esto es lo que hace parte que tengamos un proceso sistémico de organización de la información, pero también tenemos que tener sistema a la hora de generar nuestra investigación. Debe ser legal y, por último, pero no menos importante, debe servir para que formulemos leyes que hablen sobre la naturaleza o que hablen sobre el comportamiento humano y que después sean aplicables. Es decir, esto es conocimiento científico. Sabemos que hay otros tipos de conocimiento, pero nosotros aquí nos vamos a parar exclusivamente en el conocimiento científico. Este conocimiento científico, que como veremos un poquito más adelante, hay que
comunicarlo de una manera determinada, forma parte de lo que se llama el corpus de literatura científica. Bien, y luego una frase que a mí me parece fundamental y que es un mensaje que hay que mandar a los nuevos investigadores, que es que todo lo que no se publica no existe. ¿Y esto por qué es? Fijaos un pequeño ejemplo. Imaginaos que alguien descubre en su laboratorio la solución para el COVID-19, para la COVID-19, pero por las razones que sean, decide que no lo va a comunicar, que se lo queda en un cajón, se lo deja en un cajón del laboratorio o en su computador y no trasciende al público. Y no trasciende tampoco a la comunidad científica. Bien, pues a lo mejor ha conseguido unos resultados fantásticos, pero como no se ha publicado, el resto de la comunidad científica no puede opinar sobre ese asunto, pues simplemente no existe para el resto de la comunidad científica. Por tanto, ya estamos viendo que es importante que los resultados de investigación sean parte de un diálogo científico que ahora vamos a ver. ¿Qué es comunicación científica? Esto lo definimos y nos sirve para descartar lo que no es. Bien, pues es un proceso que sirve para validar el conocimiento y lo validan investigadores que saben lo mismo que yo sobre el tema, para presentarlo, y hemos dicho, no, y digo por primera vez, perdón, que el canal que se utiliza para la comunicación de la información científica son las revistas científicas, no revistas académicas, no revistas de divulgación, revistas científicas. Estamos siempre aquí dándole vueltas al adjetivo científico, es importante, la manera en la que se distribuyen y la manera en cómo lo recepciona el resto de la comunidad científica. Este es el proceso típico de la comunicación científica. Es un fenómeno social, hemos dicho que éramos científicos sociales, por tanto, aunque nuestros resultados finales, nuestro trabajo final de investigación no llegue a la población en general, que puede llegar por otro camino, pero que no llega a través de la comunicación, sí debe servir. Por esto que hablábamos de que la ciencia es útil. Es una necesidad humana y en tanto científicos sociales es un servicio público. ¿Y qué no es? Pues no es divulgación. Son dos aspectos distintos que se establecen además en dos momentos distintos del largo proyecto que supone investigar. Entonces, lo que se hace en redes sociales, todo lo que se hace en redes sociales, que no pasa por los filtros mínimos y necesarios que necesita un trabajo de investigación para ser publicado en una revista científica, todo lo demás son redes sociales. Es verdad que las redes sociales son un apoyo indispensable, sobre todo en los momentos en los que vivimos, para darle visibilidad y audiencia, sobre todo a la comunidad que no es científica, de nuestros resultados. Publicar no es lo mismo que investigar. Los investigadores, y permitidme que hable siempre de grupos de investigación, y un poquito más adelante diré por qué hablo de grupos de investigación y no de investigadores en solitario. Los grupos de investigadores, a lo largo de su jornada laboral, establecen y realizan muchas tareas que no todas son investigación. De hecho, si además ese investigador es profesor de una universidad, su carga mayor de trabajo está directamente vinculada a la carga docente, y entonces no se puede decir que cuando yo me siento delante del ordenador y empiezo a teclear, absolutamente todo lo que genero es investigación, ni todo lo que publico, porque puedo publicar, como hemos visto antes, noticias o anuncios en redes sociales. Pero sí que es verdad que los mejores resultados de mi investigación deben convertirse en publicación. Esto es casi como un axioma que debe tener un científico, por esta frase que hemos dicho anteriormente, que todo lo que no se publica no existe. Veamos cuál es el proceso de publicación, y ahora me voy a parar en esta transparencia un rato y os voy a contar unas cuantas cosas que tienen que ver con todo el recorrido que hace una idea de investigación. Pongamos que tengo un grupo de investigación en el que trabajan muchas personas. ¿Por qué yo hablo de grupos de investigación? Que es verdad que no es del todo habitual en muchas disciplinas vinculadas a las ciencias sociales. Porque desde el punto de vista de la cienciometría, y aquí aprovecho para contaros parte de los resultados
que ya están validados por la comunidad científica sobre el proceso de comunicación científica y que se puede evaluar a través de los indicadores cienciométricos, los indicadores cienciométricos de colaboración nos dicen que es más probable que un trabajo publicado entre varias personas alcance una mayor citación que un trabajo publicado por una única persona. Esto de la unión hace la fuerza es correcto en ciencia. Es correcto en ciencia. Y no solamente es importante reunirme de un grupo, sino que tengo que ser perspicaz y ser capaz, sobre todo si estoy empezando, de unirme a grupos que estén en la cadena de generación del conocimiento científico en una posición mejor que yo, porque así yo me apoyo en ellos, aprendo y sigo subiendo. Entonces es fundamental tener un grupo de investigación sólido. Y os voy a dar más información al respecto. Es también muy interesante que ese grupo de investigación tenga investigadores internacionales. Esto también mejora el impacto final de los resultados, de ese proyecto de investigación. Entonces, como ideas preliminares, uno dice, bueno, yo voy a empezar a investigar, voy a ver si puedo trabajar con un grupo de investigación que esté sólido y asentado, y voy a ver si además ese grupo de investigación colaboran con agentes, con investigadores extranjeros, y si no, uno puede proponer, ¿no? Hay investigadores que tienen líneas de investigación parecidas o complementarias y que puede ser importante incorporarlas al grupo. Este grupo de investigación del que vengo hablando un rato tiene un proyecto de investigación muy sólido en la cabeza que dura unos cuantos años en el transcurso de la vida de los investigadores y del cual empiezan a aparecer resultados. Y aquí deben decidir qué resultados se publican porque son los mejores y los más relevantes y cuáles no, y cuáles sirven para divulgar o hacer otro tipo de tareas con ellos. Por ejemplo, parte de los resultados de investigación puede que no sirvan para ser publicados, pero puede que sirvan para apoyar la docencia, o puede que sirvan para hacer un informe de consultoría para una institución, para una región, dependiendo de lo que uno esté trabajando, para un conjunto de la población. En fin, ya dependerá de en qué área estoy trabajando. Entonces, vamos a pensar y permitidme que haga una metáfora un tanto campestre, vamos a pensar que el proyecto de investigación es una vaca y de la vaca saco con las... bueno, ahora me he perdido porque no sé nada de vacas, pero con las patas hago un asado, con el lomo hago un tal, con la cabeza hago cual, con la piel hago una alfombra, ¿vale? Uno despieza y intenta que de todo el trabajo que se ha realizado con el proyecto sirva para distintos fines. Uno de ellos será el de publicación de resultados de los más relevantes que consiga el grupo. Bien, este grupo de investigación que lleva trabajando mucho, al final le da forma a un paper y se lo envía a un editor de una revista científica para que le diga si es publicable o no es publicable en la revista. Es fundamental la selección de la revista, pero lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Ahora, para no perdernos en el proceso, el grupo de investigación trabaja, envía los mejores resultados a un editor de la revista y el editor de la revista considera, junto con su comité científico, si ese trabajo es susceptible de ser publicado en la revista o no. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tema, o porque no tiene que ver con el tema y no lo quiere publicar, o porque se parece demasiado a otras publicaciones que se han hecho sobre el tema y no aporta novedad y entonces decide rechazarlo, o realmente les parece tan interesante que pasa este primer filtro y por eso hablamos de proceso, por eso hablamos de comunicación y por eso hablamos de validación. Y ahora veréis por qué seguimos hablando de validación del conocimiento científico. Bien, hemos dicho que nuestro grupo de investigación presenta unos resultados que son muy buenos, que el comité científico de la revista decide que sean publicados y entonces nuestra revista envía a 3 revisores, los he puesto en negro porque se supone que deben ser de doble ciego, es decir, que ni los revisores sepan quién es el grupo de investigación, ni el grupo de investigación sepa quiénes son los revisores. Es verdad que en comunidades muy pequeñas se puede, uno cuando ve un texto
puede saber más o menos de quién se trata, pero la realidad es que debería ser, la mejor forma es de que debería ser doble ciego, es decir, que ninguno de ni los investigadores ni los revisores supieran quiénes son los otros. Estos revisores se leen atentamente, son investigadores que están en la misma línea de investigación que el trabajo que se ha presentado, que conocen exactamente lo mismo, que manejan los métodos, que manejan las fuentes de datos, que manejan los resultados, que manejan la bibliografía y con toda esa información en la cabeza hacen una revisión del documento, tanto formal como de contenido. Es verdad que en muchas áreas de conocimiento y en las nuestras no se da, en ciencias sociales no se da, no se replican los artículos científicos presentados para su publicación porque sería muy costoso. Pero es cierto que en otras áreas, por ejemplo en la matemática teórica, si uno resuelve un tipo de algoritmo, el matemático revisor puede que lo tenga que resolver también para comparar si han llegado a los mismos resultados por el mismo camino. Pero no es lo normal es que no se replique. Bien, y aquí se establece, junto con nuestro grupo de investigación, lo que yo llamo el verdadero diálogo científico. Es entre un conjunto de investigadores que se dedican al mismo área de investigación, se hablan a través del editor de la revista y les dicen, mira, para que este trabajo esté perfecto, para que este trabajo sea publicable en la revista que habéis seleccionado, debéis modificar esto y esto. Os falta incorporar estas fuentes. Os falta tal cosa. Yo revisaría el método tal porque no encaja exactamente con el asunto. Las fuentes de datos hay que revisarlas de nuevo. Las conclusiones creo que se ajustan o no se ajustan a los objetivos marcados. Esto es verdadero diálogo científico y esto es lo que de verdad da validez a todo el trabajo científico que ha hecho anteriormente nuestro grupo de investigación. Bien, el grupo de investigación tiene la potestad de incluir o no incluir todas las recomendaciones que les hacen los revisores. Aquí un pequeño tip. Id siempre con la mentalidad de que los revisores van a mejorar vuestro trabajo. Ir siempre con la mentalidad de que absolutamente el 100% de las mejoras puede que no se puedan implementar en este trabajo y se tengan que implementar en otro. Será finalmente el editor científico de la revista, quien decida cuándo se pone punto final al trabajo, ¿no? Bien, hemos dicho que está nuestro equipo trabajando y finalmente se publica en la revista. El artículo científico que primero generó tanto trabajo en el grupo de investigadores y que luego ha generado tanto diálogo científico entre revisores y el grupo de investigación se publica en la revista. Y aquí, por eso decía al principio que es tan importante, la selección de la revista se pueden dar varios escenarios. Imaginemos que nuestra revista está indizada en una pequeña base de datos nacional o altamente especializada. ¿Esto qué quiere decir? Que los posibles lectores que tenga ese trabajo que yo he publicado con tantísimo esfuerzo sean muy pocos. Y si son pocos los posibles lectores, serán menos los posibles citantes. Y a mí me interesa que la comunidad científica ratifique los resultados de mi trabajo no solamente con la publicación de un trabajo científico en una revista, sino también con la citación. ¿Por qué? Porque la red de citación, las citaciones entre los artículos generan una red que es la que sustenta todo el conocimiento científico. ¿De qué me sirve a mí haber trabajado tanto para conseguir un artículo científico, publicarlo en una revista, si finalmente no va a ser citado? Se queda como colgando de un hilo. Si os imagináis una red, ese artículo se queda como colgando de un hilo. Si en cambio recibe muchas citas, está apoyado y es lo que llamaban los clásicos un enano subirse a hombros de gigantes para ver cada vez más lejos. De esto trata la ciencia, del conocimiento acumulativo. Bien, pongamos el caso que nuestra revista está indexada en una base de datos de carácter nacional o regional, o por ejemplo latinoamericana y tal. Pues sí, hemos aumentado el número de posibles lectores y por tanto hemos aumentado
el número de posibles citantes, pero todavía no hemos llegado al máximo posible después del esfuerzo que hemos realizado. Entonces, la recomendación final sería publicar en revistas que estén indexadas en las bases de datos más grandes del mundo. ¿Para qué? Para que sean vistas por la mayor cantidad de gente y, por tanto, para que puedan ser citadas por la mayor cantidad de gente. Hay una diferencia abismal entre publicar un documento en una revista que tiene una visibilidad marginal o en una que tiene la máxima visibilidad. También es cierto que, como os he dicho antes, y acordaos de la vaca, que no todos los resultados que no tiene el grupo de investigación son lo mejor de la vaca. A lo mejor hay una parte de los resultados que uno decide ponerlo, pero conscientemente, en una revista de otro rango, porque, por ejemplo, la publicación es más rápida, porque está apoyando a una revista que está empezando, por cualquier tipo de interés, que no tienen por qué ser científicos, o porque es altamente especializada y le interesa publicar una parte de los resultados altamente especializados en esa revista que solo está en una base de datos pequeña y marginal. En fin, hay muchas posibilidades, pero sí que es verdad que los mejores resultados de la investigación que se ha realizado deberían estar publicados en las mejores revistas posibles del mundo. Hablemos un poco de bases de datos. Antes estaba cacharreando un poco con Klige y ha salido automáticamente este asunto. Fijaos que en el mundo, según Ulrich, es un catálogo que está disponible en web que contiene todas las revistas publicadas en el mundo. En la actualidad, bueno, no he conseguido datos actuales para esta transparencia, pero creo que tiene más de 90.000 o entre 80 y 90.000 revistas revisadas por pares. Acordaos que la revisión por pares es la que hacen investigadores del mismo nivel científico que yo. Bien, pues tenemos que hay una base de datos en el mundo de carácter bibliográfico, que es la más grande, que se llama Scopus, que es un producto holandés, de una multinacional holandesa, que tiene 32.000 revistas revisadas por pares. ¿Cuál es la ventaja que tiene esta base de datos con respecto a... No, perdón, esto no lo voy a decir ahora, lo voy a decir un poquito más adelante. Tenemos otra gran base de datos internacional, bibliográfica mundial, Web of Science, que surgió antes que Scopus, mucho antes, se creó en los 60 en formato papel, cuando no existían ni siquiera los ordenadores como los conocemos ahora ni las bases de datos, que contiene aproximadamente 15.000 revistas científicas. ¿Por qué sitúo a estas dos grandes bases de datos en el centro de todo el conjunto de revistas de revisión por pares? Por una razón, porque son las únicas del mundo que además de indizar los artículos, recogen las citas. Entonces, si yo quiero analizar la citación, si yo quiero analizar ese entramado que se forma, del que hablábamos antes, a partir de la citación, solamente puedo mirar a estas dos bases de datos en el mundo, a Scopus y Web of Science. Además de ser las más grandes, tienen otra ventaja y es que son de carácter generalista, que tienen todas las áreas del conocimiento y de muchísimos países. Y luego tenemos otros productos regionales y acordaos de la transparencia anterior, qué podía pasar con los productos regionales, como por ejemplo la Tindex, que es verdad que tiene una importante cantidad de revistas de revisión por pares, pero otras no. Y lo mismo, y con Scielo pasaría que todas las revistas que tiene incluidas son de revisión por pares, pero no todas están en Scopus y WOS. Espero que con esta imagen os quede claro, primero, la importancia de las grandes bases de datos internacionales y el por qué, por el asunto de la citación, y lo que uno se pierde en esfuerzo científico cuando publica en bases de datos que solamente están cuando publica en revistas que solamente están en bases de datos regionales, locales, nacionales o temáticas que no permiten situar a la publicación científica en la mejor atalaya posible, en el mejor anaquel del supermercado para que sea vista por todos. Y por tanto, que los compradores puedan comprarla. ¿Por qué utilizamos las revistas científicas? Ya hemos hablado
de bases de datos, hemos hablado del proceso de publicación, qué es conocimiento, qué es comunicación, la difusión es otro ámbito. Pero ¿por qué utilizamos las revistas científicas? Porque este proceso del que hablábamos antes las convierte en garantes de la actividad investigadora de un autor. Fijaos, si os fijáis bien, la validación que tiene el proceso en su conjunto, la validación que supone a la investigación. Porque es verdad que nosotros tenemos normalmente un alto concepto sobre nosotros mismos y sobre nuestra investigación. Pero resulta que en ciencia, que algo sea bueno o malo lo tiene que determinar el resto de la comunidad científica, no yo. ¿Y cómo se determina? A partir de la publicación en buenas revistas y a partir del cosechamiento de citas. No hay otro camino. Es verdad que estamos en un mundo en el que todo cambia muy rápidamente, en el que aparecen las redes sociales, aparecen las almetrías y tal. Es verdad que las almetrías son más fáciles de calcular que los indicadores cienciométricos, pero no son herramientas comparables, sino complementarias. ¿Por qué? Porque miden aspectos distintos de la actividad investigadora. Y entonces, para nosotros, para los cienciómetras, lo que realmente importa, porque es conocimiento validado, pero no validado por mí, validado por la comunidad científica, un ente abstracto, son las revistas científicas. Bien, ya sobre este asunto ya hemos adelantado algo. ¿Qué son las revistas con impacto científico? Aquellas sobre las que se pueden hacer análisis de citas. Y esas están incluidas en dos grandes bases de datos. Hemos dicho Web of Science, que es estadounidense, y Elsevier, que es Scopus, que pertenece a Elsevier, que es un producto holandés. Cualquier revista, ni siquiera cualquier revista científica es válida, y cualquier base de datos, ni siquiera cualquier base de datos de revistas es válida. Tiene que cumplir una serie de requisitos para poder llegar a donde queremos llegar, que es a lo más alto. Siempre habrá tiempo de ir bajando. ¿Qué conseguimos además cuando publicamos en revistas de este perfil, en revistas científicas del más alto nivel? Pues 5 aspectos que no son nada desdeñables para los investigadores. Por un lado, algo que ya estoy repitiendo mucho, que es el conocimiento validado. Otros dicen que lo que yo publico es bueno, otros, no yo. Por otro lado, visibilidad. Estas grandes bases de datos, estas bases de datos mayoritarias, sitúan el artículo en una posición en la que lo puede ver toda la comunidad científica internacional. Por otro lado, otra cosa que ya he dicho yo que es muy importante, a mi juicio es una de las más importantes, que es la citación. Es decir, los links, los enlaces intelectuales que realizan los investigadores entre distintos artículos y que tejen esa red de la que hablamos. Después está el asunto reputacional. Cuando yo publico en una buena revista, se está beneficiando mi persona, el grupo de investigación donde yo trabajo, la institución donde colaboro, el país e incluso la región. Es decir, es verdad que cuesta un poco, pero es verdad que los resultados son impresionantes. Y por último, la captación de recursos. Ya sabemos que toda actividad científica está diseñada para ser evaluada. Estamos en un mundo que tiene para todos sistemas de evaluación. Cuanto mejor sean mis publicaciones, eso quiere decir que mejores son mis resultados de investigación, eso quiere decir que mejor estoy considerado por la comunidad académica, por tanto, seré capaz de conseguir más recursos. Quería decir una cosa, pero bueno, la diré un poquito más adelante. Sobre la selección de la revista. Y ahora hemos ido de lo divino y ahora entramos en lo humano. ¿Qué hago yo como investigador que me encuentro por primera vez con un trabajo que considero que es un trabajo digno y bueno para ser publicado, porque cumple todos los requisitos y he pasado todos los procedimientos? ¿Y cómo llego yo a saber en qué revista me lo publican o no? Bueno, hay una primera aproximación que no la he puesto en las transparencias, pero que es de lógica. Cuando uno se acerca a un área de investigación, a una disciplina, uno tiene que leer artículos científicos. Y probablemente, cuanto más lees, más sabes sobre esa disciplina y sobre las revistas que publican artículos de mi área. Es decir, que el primer filtro soy yo mismo. ¿Qué estoy leyendo? ¿En qué me baso para fundamentar y argumentar mi proyecto de investigación?
O sea, yo ya debo tener una ligera idea de qué revistas hay en el mercado. En cualquier caso, hay herramientas, y en unos momentos veremos una, que nos dicen cuál es el ámbito de actuación de la revista, cómo son sus referencias bibliográficas, si son open access o no son open access, una serie de características que perfilan cómo es la revista. Con eso voy considerando qué revistas, de todas las que yo más o menos controlo, publican sobre el tema en el que yo quiero trabajar o no. Luego tenemos otro aspecto que es importante. ¿Qué revista tiene un proceso de publicación más rápido? Esto, que no sería necesario tenerlo como ítem a la hora de elegir revistas, puede ser muy interesante, depende en el momento de mi carrera investigadora. Yo puedo estar en un momento de mi carrera investigadora que me interesa más el número de artículos porque voy a pasar un concurso, voy a pasar una tesis doctoral, voy a celebrar cualquier sistema de evaluación que me está computando y necesito tener una serie de mínimos, y esos mínimos me exigen que tenga N artículos publicados. Entonces, necesito que antes de tal fecha tener 1 o 2 trabajos publicados y puedo hacer la investigación previa de saber qué revistas van más rápido en el proceso de publicación porque me interese. Y luego, por otro lado, cuáles de esas revistas están en las bases de datos más representativas. Ahora vosotros tenéis el poder de seleccionar en qué revistas queréis publicar en función de los objetivos de vuestro trabajo. Es más, os voy a decir una cosa, podéis decidir no publicar en las mejores revistas del área, pero ya sabéis lo que conlleva. Ya sabéis cuál es el proceso del conocimiento validado, ya sabéis la importancia que tiene la cita, ya sabéis la importancia que tiene la visibilidad. Ya es una decisión consciente. ¿Qué factor de impacto tiene la publicación? Si hablo de factor de impacto es que tiene que estar en las bases de datos que nombraba antes de Web of Science o de Scopus. ¿Cómo son sus indicadores cienciométricos? Tiene mucha tasa de colaboración internacional los trabajos, son trabajos que están escritos fundamentalmente por un autor o por un grupo de autores. ¿Cuál es la tasa de autoría? ¿Se acerca a la mía o no se acerca a la mía? Así voy aprendiendo si me ajusto a esa disciplina o no. Y por último, pues consultar a los colegas de confianza si esa revista es buena, si es mala, tú dónde publicarías esto y tal. Y para eso están los tutores de tesis, los tutores de trabajo, los profesores que ya conocen el tema mejor que un estudiante y pueden orientar. Y con esto lo que hago es construir una lista de revistas potenciales. ¿Y ahora qué hago con la lista de revistas potenciales? Bueno, pues vuelvo a tener una serie de parámetros que me sirven para ordenar esas revistas. Y es, de las que me interesan, compruebo los últimos números y miro si la perspectiva, el tema, el nivel de aportación están al nivel que se exige. Las divido por cuartiles, cuáles tienen más citación y cuáles tienen menos, para que yo me haga un rango de revistas de cuáles son mis favoritas, las primeras a las que debo apuntar o las que están en segundo o tercer lugar. Añado a esa lista que estoy confeccionando los plazos de publicación y si tienen una tasa de rechazo muy alta. Por ejemplo, si yo voy a publicar en Science, en la revista Science, sé que la tasa de rechazo es del 80 o 90% y si soy nuevo en esta historia, muy bueno tiene que ser el artículo para que no me lo rechacen sin conocerme. Porque otra cosa que os quiero decir, puede que os resulte difícil publicar el primer trabajo en una revista con impacto, en una revista que esté incluida en una base de datos que analice las citas. Es verdad que a lo mejor el primero cuesta, pero cuesta porque no estás en el sistema. Una vez que estás introducido en el sistema, ya es más fácil publicar los siguientes. Primero, tú ya tienes la gimnasia, esto es una cuestión de gimnasia, ya tienes la gimnasia, ya sabes cómo hay que hacer, estás avezado en el asunto, te da menos miedo que un revisor te haga una rectificación que tú consideras grande y tal, y tú puedes incluso decir, no, esta rectificación no la voy a hacer tan grande, la voy a hacer más pequeña, y los otros cuando van a buscarte te ven, estás en esas bases de datos. Esto es importante. Luego el asunto de la periodicidad de la revista, sobre todo si la revista está en formato papel, sabemos que tienen unas periodicidades fijas y si es semestral, pues puede que me demore
más de un año en salir publicado en una revista en concreto porque es semestral y justo mandé el paper cuando acababa el plazo de entrega del último semestre y, en fin, y todo se ralentiza. Y ahora viene una serie de características, las últimas que vienen en la transparencia, que tienen que ver con la sugerencia de que las revistas sean, si puede ser, de carácter electrónico. ¿Por qué? Porque son más rápidos en el proceso editorial y porque una vez que ya está revisado por los pares, el documento puede ser subido inmediatamente a la red en el modo de publicación online first, con lo cual me evito esos tiempos estancos que hay hasta la publicación de la revista en formato papel, si fuera en formato papel. El formato electrónico es mucho más ágil. ¿Qué hago finalmente? Tengo mi lista de revistas potenciales, tengo mi paper. ¿Qué hago finalmente? Pues tengo 3 cosas que hacer. Primero, fabricarme una mini lista con 3 revistas en las que podría caber mi artículo y que si en una me dicen que no, yo no me quede desmoralizado y apenado, sino que, tengo un plan B, voy a mandarlo a la segunda, ¿vale? Y si en la segunda te dicen que no, dices, pues lo voy a mandar a la tercera. El asunto es que no os quedéis con los brazos cruzados. Si el trabajo es suficientemente bueno, cuando se envía la revista a una revista y una revista dice que no, y puede decir que no por muchas cuestiones, porque tiene ya muchos artículos sobre el tema, porque ha cerrado el número, porque quiere cambiar un poco la línea de investigación en la que viene trabajando y quiere irse hacia otro lado y tal. O sea, no siempre es por la calidad de mi artículo. Incluso cuando mi artículo no tiene el nivel que exige la revista, si la revista es lo suficientemente buena y profesional, te mandará unas anotaciones diciendo este artículo no ha sido publicado por tal y tal, necesita mejorar en tal y tal. Absórbelo, absórbelo. Coge toda esa información, mejora tu artículo y lo mandas a la segunda revista, una versión mejorada de la segunda revista. No te limites a solamente transformar el formato, sino a mejorarlo de contenido para que sea atractivo para otra revista. Cuando uno manda un artículo a una revista, tiene que leerse las instrucciones de autor y adaptar el documento a las instrucciones de autor. Cada revista tiene las suyas propias. Y finalmente, si yo desde el inicio del proyecto de investigación o cuando ya tengo ya una cantidad de resultados importantes, conozco cuál es la revista en la que se va a publicar y cuáles son los resultados que se van a publicar, si desde el inicio ya voy encaminando la redacción del manuscrito hacia esa meta y ese origen, voy adelantando mucho trabajo. Bien, unos aspectos complementarios a los que acabamos de ver sobre el envío del artículo a las revistas seleccionadas. Primero, tenemos que tener en cuenta que hay muchas diferencias en las pautas de comunicación entre áreas científicas. No es lo mismo escribir un paper vinculado a la física que un paper vinculado a la microbiología. No tienen nada que ver, son universos distintos, con ritmos distintos y con formas distintas de publicación. Es más, en algunos casos, la forma preferida de publicación ni siquiera es el artículo científico, sino la monografía. O sea, hay que tener en cuenta en el universo en el que uno se mueve. También el tipo documental. Sabemos ya a ciencia cierta que, por ejemplo, áreas como ciencias de la computación prefieren publicar sus trabajos de investigación en conferencias antes que en artículos de investigación. Este es un perfil propio de las ciencias de la comunicación. La tasa de obsolescencia. La tasa de obsolescencia es el tiempo que tardan los resultados de una investigación en perder vigencia. Si tardamos mucho en publicar un artículo de ciencias sociales, puede que para cuando se haya publicado los datos que yo recopilé en su momento se hayan quedado obsoletos. Pero os voy a poner dos casos muy llamativos sobre la tasa de obsolescencia. En la biología, la tasa de obsolescencia es muy rápida, se publica mucho y a mucha velocidad. En la matemática teórica, la tasa de obsolescencia es muy lenta. Un trabajo publicado hace siglo y medio
puede ser igual de vigente que uno publicado ayer. Ese trabajo, publicado hace un siglo y medio, sigue estando en el candelero. ¿De acuerdo? Son investigaciones que son más lentas per se. No es que sean ni mejores ni peores, sino son más lentas. Y finalmente, la estrategia de publicación que uno debe tener en la cabeza y a la que debe apuntar, aunque luego el resultado sea otro, que como ya hemos visto, esto es un camino de ensayo y error, de no perder el ritmo, de tener una gimnasia, es publicar en revistas que estén situadas en el primer cuartil de la categoría en la que yo estoy trabajando. Ya estamos llegando a la evaluación de la ciencia. Y para haceros el cuento corto, porque esta es una transparencia con mucho contenido, bueno, pues fundamentalmente la ciencia no se puede medir con un valor absoluto, esto es ni siquiera con una escala absoluta, esto es inconcebible, hay que enmarcarla dentro de un contexto social y los indicadores con los que se trabajan derivados del desempeño científico deben tener en cuenta ese contexto social. Y os pongo otro ejemplo con la COVID-19. Imaginaros dentro de 5 años cuando veamos la evolución de la producción científica en el mundo. En Perú puede ser, pero también en el mundo. ¿Qué va a pasar con los estudios de microbiología? Que habrán dado en 2020 un pico exagerado. Si no sabemos que lo que nos pasó en 2020 es que nos asoló una pandemia a nivel mundial, pues es muy difícil interpretar ese pico, ¿de acuerdo? Entonces siempre hay que tener en cuenta qué es lo que pasó en ese momento para que la producción en un área determinada, por ejemplo, se dispare, o de repente tenga mayor impacto, o de repente desaparezca, un área de conocimiento desaparezca. Un área de conocimiento es difícil que desaparezca. Una pequeña disciplina que desaparezca, que deje de estar de moda entre los científicos, pues uno debe conocer el contexto científico para poder analizar mejor, ¿no? Entonces, medir la ciencia no es solamente calcular indicadores, sino conocer lo que ha pasado en el mundo científico. Entre los indicadores que se manejan, los habituales, los indicadores cienciométricos, hay 4 grandes grupos. Los que tratan de analizar el volumen, cuánto de algo hay, cuántos documentos, cuántos trabajos en colaboración internacional, cuántos autores de media trabajan en estos publican juntos, en fin, un cuánto de algo. Evolución, estos indicadores, cómo se han ido moviendo a lo largo del tiempo, cuál es su curva, es ascendente, es descendente, ¿qué pasa con ellos? ¿Estamos haciendo las cosas bien a nivel de política científica porque hay una curva ascendente, o al revés, o están descendiendo los indicadores y algo no funciona bien en la gestión política que se está haciendo de esos recursos? Los indicadores de visibilidad, impacto de autoridad, de lo que hemos hablado, ¿no? de los que tienen que ver con la citación, con esa red, que son las citas en las que está sustentada la ciencia, y finalmente los de estructura, que, bueno, aquí hay mucho para hablar, pero lo que fundamentalmente analizan son las relaciones implícitas en los trabajos de investigación. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Podemos hacer análisis de palabras, de copalabras se llaman, porque cuántas veces coinciden en un trabajo un par de palabras. Esto me da una idea de la aproximación disciplinar que hay entre esos términos. O de cocitación, cuántas veces 2 trabajos son citados en el mismo paper. Esto me da una idea de la proximidad temática que tienen esos 2 trabajos. ¿Bien? Estos son 2 ejemplos de análisis de estructura de los muchos que hay. Y luego, finalmente, una cosa importante que tenéis que conocer, que como todo en esta vida, los indicadores cienciométricos tienen ventajas e inconvenientes. Para mí, el primer inconveniente es que son parciales. Cada indicador hace lo que dice el verbo indicar. Pone el punto focal en un único aspecto de la actividad investigadora. Por tanto, un único indicador no me puede servir para evaluar lo que está pasando en un agregado geográfico o en un agregado institucional. No me sirve. ¿De qué me sirve saber el número de documentos publicados si no sé si esos documentos son buenos o son malos? Si están en buenas revistas, si han sido citados, si no han sido citados. Si están escritos en colaboración o son el fruto del trabajo de un autor único. Tengo que tener más información que un único indicador. Huir de esos cantos de sirena en los que el H5, por ejemplo, sirve para evaluar
una institución, una revista, un grupo de investigadores. Para mí es un uso nefasto de los indicadores cienciométricos. Necesitamos una batería de indicadores. Una batería de indicadores que converjan, que cada uno de ellos analice un punto distinto de la actividad científica para que me mapee mejor qué es lo que está pasando. Y luego el otro asunto tiene que ver con la relatividad. Fijaos que hemos hablado antes, que lo importante que es conocer la disciplina en la que yo estoy trabajando porque funcionan de distinta manera para publicar. Pero es que también os contaba el caso de la obsolescencia en matemáticas o en biología, pero es que también las áreas científicas citan de forma distinta, tienen hábitos de citación distintos. Esto lo iréis aprendiendo a medida que vayáis trabajando en vuestra área, iréis conociendo cómo se cita normalmente. Entonces, todo eso hace que la ciencia sea relativa, que los indicadores sean relativos. Por eso, por ejemplo, en el caso del SJR, que vamos a ver ahora, que es el indicador que desarrolla Stimago, lo que hacemos es relativizar este indicador en función de la categoría temática en la que está, para ajustarlo a los patrones de publicación, de comunicación y de citación que tiene ese área en concreto. Bien, ¿qué herramientas disponéis vosotros como alumnos totalmente open access y diseñadas por mi grupo de investigación? Ahora os voy a explicar 3 productos que están diseñados como herramientas cienciométricas y que sirven para evaluar ciencia o para hacer selección de revistas o para hacer análisis de instituciones públicas o de instituciones de investigación, ya cada uno que las use como quiere. Nosotros generamos la herramienta y el usuario es el que decide y dispone qué quiere hacer con los datos. En primer lugar, y es la primera recomendación que os hago porque os va a ser muy útil desde el inicio como punto de partida, es el Stimago Journal and Country Rank. Es una herramienta open access, la hacemos porque Scopus, como os he dicho antes, una vez al año nos ofrece una copia de su base de datos y a partir de ahí nosotros lo que hacemos es analizar y calcular los indicadores de las revistas contenidas en Scopus y de los países de publicación de esas revistas. ¿Vale? Tenemos esos 2 universos en el SJR. El SIR-IBER, ¿qué tiene? El SIR son las siglas de Stimago Institution Rankings y lo que hace es, en este caso es un PDF en el que se nos muestran las instituciones de investigación iberoamericanas que han generado al menos un documento en el último año, en el último quinquenio analizado. ¿Vale? Están todas. Y la última herramienta de las que os quiero hablar es el Stimago Institution Rankings, que aquí están las universidades y centros de investigación que al menos han publicado 100 documentos, o sea, es un nivel mucho más exigente el de aparecer en el SIR en el último quinquenio. Aquí lo que se ofrece es un indicador combinado que mide distintas fases de la actividad científica, que ahora vamos a ver. Porque siendo cierto que el SJR y el SIR, no, el SJR solamente tiene datos de Scopus, SIR-IBER y SIR contienen además datos de patentes extraídos de otras bases de datos y el SIR en concreto también indicadores webmétricos. O sea, incluimos 3 grandes fuentes de datos distintas. Veamos un poco más precisamente qué es el SJR y cómo lo puedo utilizar para hacer evaluación de la ciencia. Me quedan 10 minutos y mucho por contar. Bueno, os doy la página web, esta es la URL, la tenéis ahí, os invito a que la utilicéis y en el SJR lo que podemos ver es una herramienta que permite analizar revistas y países, como os he dicho antes, contenidos en revistas contenidas en Scopus y nos da en un primer momento un informe cienciométrico con las representaciones gráficas que estáis viendo en la presentación de cómo ha evolucionado un grupo de indicadores a lo largo del tiempo y luego hay unas herramientas de visualización de la información que os invito a que las utilicéis y jugueteéis con ellas porque dan información que está implícita en los indicadores pero que es más difícil de ver, que las visualizaciones hacen que afloren, ¿no?, esas relaciones. Como os he comentado antes,
incluye revistas y países, creo que hay 32.000 revistas en este momento, y es Open Access, permite la evaluación, la selección de revistas y la comparación de las mismas. Quiero ir un poquito rápido. Puedo buscar por áreas temáticas y categorías. Este asunto de las áreas y de las categorías lo heredamos directamente de Scopus. Scopus divide las revistas en 26 grandes áreas temáticas y estas a su vez se subdividen en 300 y pico categorías temáticas. Una revista puede estar hasta en 7 categorías temáticas, por lo que hay solapamiento, pero una categoría solamente puede estar en cada revista. Entonces, os animo a que seleccionéis, por ejemplo, lo que viene en la presentación por el área de Social Science y veáis cuál es el listado de categorías temáticas más específicas que hay. Luego hay una serie de filtros que permiten parametrizar la búsqueda del usuario y finalmente lo que el sistema nos da, como os he dicho antes, es un informe de una revista en la que nos dice en qué área y en qué categoría temática se inscribe. Los indicadores de revista no son exactamente los mismos que los indicadores de país porque son agregados distintos y funcionan de la misma manera. Es verdad que un indicador es un cálculo matemático, pero no siempre el resultado de ese cálculo matemático es apreciable para el agregado que estoy trabajando. Entonces hay distintos indicadores según el agregado que estoy viendo. El CDiver es un PDF que está disponible en la URL que os indico en la presentación y genera rangos de instituciones teniendo en cuenta si es iberoamericano, o sea, el contexto iberoamericano, el contexto latinoamericano y el contexto de país. Hay una serie de indicadores mostrados, es, como os digo, un PDF, aquí no se puede interactuar con el sistema, pero permite saber qué es lo que está pasando en Iberoamérica. Os animo a que vayáis y localicéis dónde está vuestra universidad, dónde se posiciona, miréis cuáles son los indicadores y ya con lo poco que sabemos, si le hace falta aumentar la colaboración internacional, si hay que mejorar el impacto, si hay que mejorar la publicación en revistas de primer cuartil. Hay ciertas cosas que ya podéis ver en este informe y que pueden dar pistas sobre vuestra universidad y sobre cualquier otra universidad. Y finalmente, hablemos del Stimago Institution Rankings, que es un ranking que a partir de un indicador combinado que se ve en la opción Overall Ranking, ordena por situación las instituciones más productivas del mundo en ciencia y además puedo filtrar por sectores solamente de las universidades, puedo analizar solamente las universidades, salud, empresas, entidades gubernamentales o sin ánimo de lucro y hacer algunas incursiones más en visualización de la información que os aconsejo que le deis un vistazo. Los indicadores que se han utilizado para generar este único indicador combinado son los que aparecen en la pantalla, que son, hemos dicho, el volumen, que es de cantidad D, la colaboración internacional, el porcentaje de revistas en Q1, la internacionalización, la especialización temática, la excelencia, que es el porcentaje de artículos que están situados en el 10% más citados de la categoría, es decir, si publica mucho y muy bien, porque es muy citado por su comunidad científica, y el liderazgo, que tiene que ver con qué institución está liderando el trabajo que estamos evaluando. Finalmente, también es una herramienta que permite parametrizar instituciones y una vez que ya tengo mi trabajo publicado en una revista con impacto y que sé cómo puedo evaluar estos resultados de mi actividad de investigación, puedo dedicarme a la difusión del conocimiento publicado. Veis que este sería como el último escalón y para esto debo utilizar el repositorio de mi institución, redes sociales las que yo decida, incluir noticias en la Wikipedia o hacer blogging o microblogging a través de Twitter o de otras plataformas. El mundo aquí es infinito, pero veis que es la última parte del proceso y no la primera. Y para acabar, con un poquito de humor, os he estado un poco engañando a lo largo de toda la presentación
porque publicar en ciencias sociales es exactamente lo mismo que publicar en cualquier otra área de conocimiento. Lo único que tendría que hacer es mirar qué revistas de mi área son las que me competen, pero el método es el mismo, porque ¿qué os he dicho al principio? Que los métodos son universales. Los resultados pueden ser locales, los datos pueden ser locales, pero los métodos son universales. Y esta es ¿cómo lo diría yo? El asunto más palpable, ¿no? Debemos publicar en ciencias sociales como se publica en el resto de áreas científicas. No hay excusa para no hacerlo. Por último, mis datos de contacto. Aquí estoy disponible para vosotros en el momento que queráis, y daros las gracias a todos los que virtualmente estáis en el otro lado. Os habéis portado muy bien, no habéis hecho ningún ruido y hasta pronto. Gracias, Elena. Bien, ahora, bueno, hay muchas interrogantes que se han planteado a nivel de, bueno, de los conectados por nuestra plataforma y también por Facebook. Empezaremos entonces a resolver, bueno, todas, porque obviamente es el interés que se ha generado. Por ejemplo, Luis Ponce comenta, doctor Ponce, hace un comentario sobre las citas. Habla del porcentaje de documentos que se encuentran indizados y que no reciben citas. ¿Qué puedes comentar al respecto, Elena? Bueno, sin haberme leído esos trabajos, yo lo que diría es que la comunidad científica no los considera interesantes para ser incluidos como referencias bibliográficas de su trabajo. Tendrán un problema de calidad, el método utilizado no será el correcto, no sé decirlo, pero en efecto hay un porcentaje de documentos que no son citados porque no han suscitado el interés de la comunidad científica. Esto es lo único que puedo decir al respecto. Bien. También hace otro comentario respecto al conocimiento científico, ¿no?, que se genera. Bueno, y el rol que asumen en este caso las editoriales. Bueno, que en realidad tiene mucha coherencia, ¿no? Porque quienes hacen el manejo del conocimiento científico, bueno, son pues las editoriales, estas grandes editoriales, muchas de ellas con... Bueno, disculpa, el conocimiento científico empieza por los investigadores. El trabajo de los editores científicos es canalizar de una determinada forma el conocimiento científico que ha generado un investigador. No lo generan ellos. Ya, pero de alguna manera hay por ejemplo, ¿no? Estas JCR que son, bueno, que hay que hacer un pago muy grande en algunos casos, para algunos criterios, por ejemplo, de evaluación no son considerados, ¿no? Se entiende que, por ejemplo, un buen artículo puede ir a una revista, qué sé yo, si a lo mejor no tenía fondos, bueno, lo puede enviar por una revista que es una Q4 o que de repente no ha tenido el APC, que a lo mejor no tiene el acceso abierto, ¿no? Pero si fuera el otro caso, bueno, ahí, como quien dice, existe esa complejidad respecto al rol que se da, ¿no? Bueno, y casos se han visto, ¿no? Por ejemplo, en algunas universidades que cortaron, en este caso, el vínculo con el Sevier. Acá, por ejemplo, hay algunas universidades que no pagan el acceso bueno, a Scopus, a Web of Science, a sus instituciones, en el sentido de que, bueno, hagan uso pues, de las revistas que están con acceso abierto, ¿no? ¿Qué opinión? Bueno, el comentario va en ese sentido del doctor Ponce, así lo entiendo yo. Sí, pero no entiendo muy bien, porque hemos empezado hablando de editores científicos y hemos acabado hablando de Open Access. Es verdad que la corriente de Open Access es una corriente que nosotros apoyamos. Si uno va a publicar en una revista y tiene dos para elegir, que reúnen las características que hemos comentado aquí, evidentemente que publique en Open Access. No sé qué más puedo decir al respecto. A ver, te lo voy a leer textualmente. Dice, ¿no? Por ejemplo, sí, pero los científicos somos esclavos de las grandes editoriales de revistas científicas. Bueno, trabajamos gratis para ellas, solo para sobrevivir en el ecosistema científico. Bueno, esto es una perspectiva que yo no tengo, porque yo creo que ya he demostrado con el recorrido que hemos planteado en esta presentación la rentabilidad que tiene publicar en revistas de alto impacto
¿Que es verdad que tienen intereses comerciales? Pues como todos en la vida trabajamos por dinero. Yo trabajo por dinero, tú, Klinge, trabajas por dinero, todos trabajamos por dinero. Esto es lo que nos hace seguir adelante. Sí, yo sé que hay un discurso en Latinoamérica muy asentado en contra de las multinacionales y de las grandes comercializadoras, pero sinceramente trabajamos todos para cobrar dinero a final de mes y alimentar a nuestras familias. Esto es lo que hay, cada uno de una determinada manera. Y yo os he propuesto un camino para hacer las cosas de una determinada forma. Y también os he dicho que se puede elegir otras formas de publicar, pero que probablemente no se llegue al mismo sitio. Esto es lo que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Cuando uno hace el esfuerzo de investigar y de publicar, decidir hacia dónde quiere apuntar. Y yo os he mostrado un camino, de los muchos que se pueden seleccionar. Muy bien. Elena, en base, por ejemplo, a lo que tú has comentado, ¿tú crees que de acá, bueno, a un tiempo que no muy lejano, el Open Access, bueno, llegue a tener, como quien dice, esa contundencia respecto a la publicación, del conocimiento científico, que obviamente es lo que todos esperamos, ¿no? Porque... Bueno, el asunto es que hacer cualquier cosa en esta vida, y perdonad que sea tan cruda, pero es que lo veo así, o sea, os lo digo como yo lo veo. Hacer cosas en esta vida cuestan dinero. Publicar una revista cuesta dinero. Es verdad que hay un entramado planteado que yo no comparto en absoluto, pero entiendo que es un peaje que hay que pagar en estos momentos de las grandes editoras científicas. Pero todo cuesta dinero. Publicar cuesta dinero. Mantener un sitio web cuesta dinero. Todo cuesta dinero. Para que sea Open Access, alguien tiene que pagar. Esto es algo que tenemos que interiorizar. Para que el proceso editorial, que yo os he despachado en una sola transparencia, haciendo mucho hincapié a todos los matices científicos, resulta que el proceso editorial es costosísimo. Costosísimo. De personal, no estoy hablando ni siquiera de publicar, sino del proceso editorial de revisar un artículo. De personal fijo, de localizar a revisores, tal. Eso alguien lo tiene que pagar. Entonces, a ver, hay muchas revistas que, por ejemplo, no pagan el proceso de revisión, por ejemplo, ¿no? no estoy hablando de eso. El proceso de revisión por pares, la teoría, el proceso de revisión por pares, la teoría es que sea gratuito. Y ahora, como hay tanto por revisar, en algunos casos, algunas revistas lo pagan. Yo estoy hablando del proceso editorial, no el de la revisión por pares. El que empieza cuando alguien manda un artículo a una revista y acaba cuando ese artículo es publicado, bien en formato electrónico o bien en formato papel. Eso es lo que es costosísimo. Y eso es lo que alguien tiene que asumir. Antes que se me escape bueno, la interrogante que hace tiempo le tenía. ¿Hay algún parámetro establecido respecto al impacto que puede generar un investigador? Bueno, en este caso el área de ciencias sociales, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Perú, los que hacemos investigación en ciencias sociales, bueno, los Hs no son tan, como quien dice, el impacto, y también eso se puede ver, ¿no? Dentro de la ¿Y por qué parte, crees? ¿Por qué crees? eh, por el, por el tipo de investigación, por el impacto que se genera respecto a las otras áreas, ¿no? Por ahí escuché en Porque algún los momento... indicadores... No, es que es más fácil. Los indicadores son parciales y hay que tener en cuenta, lo he comentado antes, la disciplina que se está evaluando. Es muy fácil que un investigador en física consiga un H muy alto porque publican muchísimo a una velocidad de física cuántica y en cambio los investigadores en ciencias sociales tardamos mucho en publicar porque nos cuesta mucho recopilar los datos, procesarlos, analizarlos y finalmente publicarlos. Funcionan de distinta manera. ¿Cuál es el error? Considerar, y lo he dicho en la presentación, que un H5 es válido para evaluar algo. No es. ¿Por qué? Porque la ciencia no se mide en una escala absoluta, debe ser medida en una escala relativa y debe tenerse en cuenta las características que tiene cada disciplina científica. Ya, entendiendo eso, por ejemplo, las ciencias básicas, química, biología, física, por ejemplo, para tomar como referencia, vamos a suponer, ¿no? Que
hay universidades que han establecido, por ejemplo, un esquema de traer un investigador que genere impacto. Entonces, bueno, yo no estuve de acuerdo en esa ocasión respecto a la valoración que se le ponía, ¿no? Y decían que el H sea de tal valor para que pueda venir. Yo, bueno, en algún momento eh, recuerdo que revisé, no recuerdo la fuente, pero sí vi, también hice la consulta a otros bibliómetras y me decían, ¿no? Que en este caso el 15, bueno, si es un valor, pues para alguien, el H en 15 si era un valor referencial para alguien de las ciencias básicas, me comentaban, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Elena? Pues que todo es relativo, porque todo depende de los años que lleve ese investigador trabajando, todo depende de las áreas, no es lo mismo la física que las matemáticas, lo he comentado antes, la física publican mucho, las matemáticas publican mucho más lento. Mira, yo tengo la sensación de que quien define esos criterios de evaluación o de parametrización de investigadores, en este caso, no conocen mucho de cienciometría. Ajá. Entonces, porque hay que saber primero cómo se hace el cálculo, qué significa ese cálculo, relativizarlo y saber que, como os he comentado antes, que un único indicador no debe ser suficiente para evaluar la actividad investigadora de un autor, por ejemplo, como estás proponiendo, de un candidato. A mí me parece, es como si, voy a poner un ejemplo muy simple, es como si estuviéramos en un concurso de Miss Mundo y solo nos fijamos en los ojos, ¿no? Eso es con un indicador, pues tiene unos ojos preciosos, pues sí, pues no te voy a decir que no, pero no es lo único que tiene que ser. No sé si me he salido, ¿no? Ah, no, solo se ha ocultado la pantalla. Es que te he perdido por completo. Antes te veía en una pantallita pequeña y ahora ya no. Bueno, Ya. esto es lo que quiero decir, que cuando uno genera un sistema de evaluación, tiene que saber qué está midiendo y para qué está midiendo y en qué contexto. No puedo decir con un indicador, con este que es muy barato de calcular, porque al final todo se reduce al precio, el H5, el H15, el H lo que sea, es muy fácil de calcular entrando en una base de datos como Scopus o Web of Science, porque solamente hay que ordenar por el número de citas en descendente la obra de un autor. Con esto ya despacho, pues no es lo único, sinceramente no es lo único. Entonces el problema muchas veces no está en el indicador, sino en la forma en la que se usa ese indicador. Bien, y justamente Águeda, bueno, replica nuevamente la pregunta, dice, ¿los indicadores son relativos más aún del área en que se busque publicar? Bueno, eso ya lo has respondido, ¿no? Sí, en Y, efecto, sí, en efecto. Alberto pregunta y dice, ¿no? ¿Qué opina de la publicación en Proceedings o Conference Paper, ¿no? Que Bueno, están indizados. Bueno, hay una corriente también muy fuerte, ¿no? En la cual, ¿no? Y que justamente la pone aquí en la pregunta. He averiguado que no son muy fiables por su rápida y masiva aceptación. bueno, es que depende de la conferencia. Hay conferencias internacionales en las que no hay masiva aceptación, que tienen filtros de revisión muy exigentes, tanto como los de una revista. Entonces, bueno, primero, hay que ver cuál es tu entorno científico. ¿Tus colegas publican fundamentalmente en conferencias? Entonces probablemente tú también lo tengas que hacer. Ahora, si tus colegas publican en conferencias por hacerlo más rápido, te aconsejo que no lo hagas. Porque es más rápido, sea más fácil, no lo hagas. No lo hagas. Esto depende de la ética y la moralidad de cada uno y de cómo cada uno se quiera confeccionar su currículum, ¿no? Yo os he dicho que os enseñaba un camino, pero hay miles de caminos para conseguir méritos en el currículum. Yo me fijaría en lo que se hace normalmente en mi área de conocimiento. Mi área de conocimiento no se publica en conferencias, se publica en ciencias sociales. Es bastante extraño publicar en conferencias. Se publica fundamentalmente en revistas y en mi área son buenas esta y esta. Pues hacia ahí tengo que apuntar. Lo otro es el caminito corto. Intentar buscar un caminito corto para tener unos resultados. Si ese es tu objetivo, adelante. Claro.
Claro, bueno, sí, pues hay incluso el último informe bienal de la SUNEDU, que es la institución que está, bueno, de alguna manera controlando y verificando la calidad de la educación superior. Hizo un informe bienal donde generó un ranking y a partir de este ranking hicieron una discriminación de los artículos con los conference papers, con los review, inclusive las revisiones sistemáticas y los capítulos del libro, ¿no? Donde efectivamente la mayor valoración se asignaba, pues no puedes comparar 10 conference papers con 10 artículos de revista, ¿no? No tiene la misma valoración, ¿no? Efectivamente, eso como tú lo mencionas, pues, es así, ¿no? En el contexto de la publicación. Y bueno, también hacía la pregunta sobre lo que correspondía a las autocitaciones. Bueno, aquí, por ejemplo, de lo que yo tengo entendido, hay este proceso, ¿no? Una revista que recibe artículos con autocitas probablemente no pueda pasar de cuartil o no pueda ingresar a JCR, ¿no? Eso es así, ¿cierto? Bueno, es un aspecto interesante el asunto de la autocitación. La autocitación, podemos llamar autocitación cuando un autor se cita a sí mismo, a trabajos anteriores de sí mismo, y esto hasta cierto punto es razonable porque tú te puedes estar sustentando en resultados tuyos anteriores para seguir creciendo en ese gran proyecto de investigación que tienes. Entonces ahí se estima que entre el 10 y el 15% de autocitas de autor son razonables en cada artículo. Esto es verdad que varía mucho dependiendo del área científica. Como siempre, es fundamental saber dónde estamos situados. Pero bueno, en términos generales, entre el 10 y el 15% de las autocitas de autor. Las autocitas de revistas, las que la revista obliga al autor a incluir en su trabajo, eso es una mala práctica editorial. Yo no publicaría en revistas que me obligaran a incluir un determinado porcentaje de artículos de su publicación, porque esto está fuera de este paradigma que hemos mostrado hoy. ¿De Y acuerdo? para terminar, Elena, bueno, Sí. porque obviamente la invitación era para ¿qué opinas del ranking Shanghai? Bueno, pues que sirve como todos los rankings. Los rankings en general miden una serie de indicadores que son más o menos acertados en su cálculo, que son más o menos acertados en su exposición. ¿Para qué sirve ese indicador? ¿Qué sirve? ¿Para dar noticias en los periódicos del Bien. estado de la institución? Pues me parece bien. Si el objetivo es dar titulares en los periódicos, me parece bien. Si lo que uno quiere es mejorar la calidad de la enseñanza, del conocimiento, de la investigación, de la difusión, de la extensión universitaria de esa universidad, pues a lo mejor tiene que elegir otro tipo de indicadores. Todo, o sea, no hay nada ni bueno ni malo, sino el uso que se le da a esa herramienta. Y todo eso va articulado a la gestión de la investigación. Muchas gracias, Claro, Elena. gracias a Tu vosotros, ha sido un aporte placer.